Bienvenido a un nuevo vídeo de Historia en Contexto. Esta vez veremos una exploración detallada de la vida en el Imperio Inca. Descubrir la vida durante el apogeo de uno de los imperios más grandes y poderosos de la América precolombina es un viaje complejo que nos lleva muy atrás en el tiempo. El Imperio Inca, también conocido como Tahuantinsuyo, se extendió por gran parte de la región andina de América del Sur durante su apogeo, desde la actual Colombia hasta Chile. El imperio floreció entre los siglos XV y XVI y fue el hogar de una cultura increíblemente diversa y avanzada. La vida en el Imperio Inca estaba profundamente arraigada en las relaciones familiares y la comunidad. La unidad familiar básica, conocida como ayllu, era el pilar de la sociedad inca. Dentro de un ayllu, las personas estaban estrechamente vinculadas, no solo a sus parientes cercanos sino también a los más distantes. Por ejemplo, la palabra para padre y tío era la misma, lo que refleja la importancia de la familia extendida. El sistema de gobierno social del ayllu era anterior a los incas, pero fue adoptado y adaptado por ellos para administrar su imperio eficientemente. Los incas también introdujeron una nueva clase aristocrática, y promovieron la lealtad al gobernante inca del Cuzco por encima de la lealtad al líder del ayllu. A pesar de ser una sociedad preindustrial, los incas eran notablemente sofisticados. Tenían un gobierno centralizado, un alto nivel de organización social, y prácticas que garantizaban el bienestar del pueblo. La vida no se trataba solo de sobrevivir sino de prosperar en una red interconectada de importancia cultural, religiosa y política. Los incas eran maestros de obras, famosos por su excepcional mampostería que, hasta el día de hoy, sorprende a los arqueólogos. Construyeron ciudades enteras y sitios ceremoniales con piedras enormes e intrincadamente talladas, uniéndolas con tal precisión que ni siquiera el filo de un cuchillo podía pasar entre los huecos. Los incas eran expertos en arquitectura y construyeron impresionantes ciudades y templos, como Machu Picchu y la ciudad de Cusco. Utilizaban piedra tallada y encajada sin mortero para construir estructuras duraderas y resistentes. La capital del imperio, Cusco, era el corazón mismo de la civilización inca. Hogar de la élite gobernante y de los principales sitios religiosos, Cusco era una ciudad impresionante con templos del sol, palacios reales y plazas bordeadas de exquisita mampostería. Los incas adoraban a varios dioses, pero el más importante era Inti, el dios del sol. También tenían una gran reverencia por la naturaleza, especialmente por la montaña Ausangate y el río Vilcanota, a los que consideraban sagrados, ya que su fe profundamente ligada a la naturaleza. Adoraban al sol y creían que su monarca, el Sapa Inca, era la descendencia divina del sol. Esta reverencia solar se reflejó en todos los aspectos de su vida social y política. El imperio estaba dividido en 4 regiones, cada una asociada a una dirección cardinal y gobernada en consecuencia. Esta jerarquía administrativa, conocida como Tahuantinsuyo, formó la base para gobernar el vasto imperio, permitiendo a los líderes incas gestionar eficazmente las diversas etnias y entornos bajo su control. Los incas se destacaron en la agricultura, y practicaron una forma avanzada de agricultura en terrazas. Sus campos en terrazas en las laderas de las colinas no solo les permitieron cultivar a gran altura sino que también mitigaron la erosión del suelo, asegurando la productividad a largo plazo. El maíz era su cultivo más importante y su importancia trascendió la utilidad económica, desempeñando un papel central en su mito de la creación. El imperio logró avances significativos en el comercio y el comercio, asegurando una extensa red de caminos y puentes. Estos caminos, que se extendían a lo largo de miles de kilómetros y alcanzaban elevaciones asombrosas, fueron un testimonio de la impresionante capacidad organizativa del imperio, y permitieron a los incas ejercer un control efectivo sobre sus territorios. El imperio inca funcionó sin un sistema monetario formal. En cambio, operaban según un sistema jerárquico de intercambio laboral recíproco conocido como Aini, en el que las personas contribuían con su trabajo a las comunidades estatales o locales a cambio de alimentos, ropa y otras necesidades. La economía inca se basaba principalmente en la agricultura. Utilizaban un sistema de cultivo en terrazas llamado andenes, que les permitía cultivar en las empinadas laderas de los Andes. Los principales cultivos eran la papa, el maíz y la quinoa. La economía inca también se sustentaba en un complejo sistema de almacenes o coicas, donde los excedentes de producción agrícola se almacenaban en una variedad de microclimas, protegiendo tanto contra el hambre como contra los desastres. Cada uno de estos almacenes refleja la dedicación del imperio a una planificación y administración cuidadosas. En el ámbito de las artes y la artesanía, los incas hicieron contribuciones convincentes. Eran hábiles tejedores y producían prendas distintas con patrones intrincados y colores vibrantes. También se destacaron en orfebrería, fabricando exquisitos adornos y herramientas en oro, plata y cobre. El sistema político inca era autocrático, con un solo gobernante, el Sapa Inca, en la cima. Sin embargo, el paso del poder entre diferentes facciones dentro del imperio también fue una característica esencial de la política inca, a menudo determinada por vínculos familiares y linaje. En el corazón de la justicia inca había un énfasis en la igualdad y la justicia, a menudo simbolizado por el icónico pájaro andino, el cóndor.
Si bien la clase noble tenía ciertos privilegios y responsabilidades, para la mayoría de los incas el avance social y económico dependía de sus habilidades y contribuciones a la sociedad. A pesar de la ausencia de un lenguaje escrito, los incas lograron mantener registros detallados utilizando un complejo sistema de cuerdas anudadas conocido como quipu. Estos quipus les permitieron registrar datos numéricos, historia e incluso narrativas orales, representando una forma temprana de lenguaje simbólico no verbal. La cúspide de la arquitectura y las técnicas de construcción incas se puede ver en la impresionante ciudadela de Machu Picchu. Esta ciudadela en la cima de una montaña, que se cree que fue propiedad del emperador inca Pachacuti, demuestra un alto nivel de maravilla de planificación e ingeniería urbana que perdura hasta el día de hoy. Los incas tenían un conocimiento avanzado de medicina. Utilizaban plantas medicinales y tenían habilidades en cirugía, como la trepanación craneal. También tenían un sistema de salud pública que proporcionaba atención médica a todos los ciudadanos. Las mujeres incas tenían roles específicos en la sociedad. Las mujeres de la nobleza podían desempeñar roles políticos y religiosos importantes, como las aquias, vírgenes del sol, que se dedicaban al servicio religioso en los templos. Las mujeres comunes se ocupaban principalmente de las tareas domésticas y de la crianza de los hijos. También, participaban activamente en la economía y en la producción de bienes. Podían trabajar en la agricultura, cuidar animales, tejer textiles, entre otras labores. La producción de textiles era especialmente importante, y las mujeres tejedoras gozaban de un alto estatus. La vestimenta de las mujeres incas variaba según su estatus social, pero en general consistía en túnicas largas y mantas. Las mujeres de la nobleza lucían joyas y adornos elaborados, que indicaban su estatus. El matrimonio era importante en la sociedad inca y las mujeres solían casarse jóvenes, aunque el matrimonio no era obligatorio. Las familias extendidas eran comunes, y las mujeres tenían un papel central en la crianza de los hijos, y en la transmisión de la cultura y tradiciones. Las mujeres desempeñaron papeles importantes en la sociedad inca, contribuyendo al bienestar económico y espiritual de sus comunidades. Fueron las mujeres quienes mantuvieron el Capac Ñan, sistema de carreteras reales, en buen estado y dotaron de personal a los numerosos chasquis, corredores de relevos, que llevaban mensajes por todo el imperio. La llegada de los conquistadores españoles, liderados por Francisco Pizarro, a principios del siglo XVI supuso un abrupto final a la época dorada del imperio inca. Dominado por armamento superior, enfermedades mortales y divisiones internas, el imperio finalmente sucumbió a la invasión extranjera, y al modo de vida inca tal como lo conocían desapareció. A pesar de esta desaparición, el legado del imperio inca sigue vivo. Gran parte de su cultura, artesanía y tradiciones han perseverado, mezclándose con la influencia española para crear la mezcla única que es la cultura peruana actual. Hoy en día seguimos descubriendo aspectos fascinantes de la civilización inca, y las investigaciones y excavaciones en curso apuntan a una sociedad organizada aún más compleja de lo previsto anteriormente. La historia del imperio inca es una fascinante narrativa de perseverancia, resiliencia y la eterna búsqueda del progreso, que continúa cautivándonos e inspirándonos hoy. Al cerrar esta exploración, los animamos a profundizar en el mundo de los incas, estas personas ingeniosas y resilientes que, a pesar de soportar siglos de conquista y desplazamiento, han logrado no solo sobrevivir sino prosperar, dejando una huella indeleble en historia y cultura mundiales. Gracias por acompañarnos en este viaje. Esto fue, ¿cómo era la vida en el imperio inca? Si les gustó el vídeo por favor suscribirse, que nos ayuda muchísimo. Los esperamos en el siguiente vídeo de Historia en Contexto.